Biblias esta mañana en Levítico capítulo 3. Saben que nos hemos desviado por unas semanas. Estamos desarrollando los 5 aspectos de la cruz que vamos a introducir en Romanos capítulo 5 en relación a la justificación. Levítico capítulo 3. Para aquellos que no han seguido los estudios, déjenme simplemente refrescar que Levítico 1 al 5 son 5 aspectos del sacrificio de la cruz que están mencionados, que es, por así decir, si yo tomaría esta mañana a Onelia y le diría que me describa lo que ella ve, ella me diría que ve un ventanal, una puerta, la dirección que ella está mirando. Pero si yo les digo a ustedes qué veo, veo una estufa, un montón de perfumes, y ustedes me dirían, qué contradicción. 2 personas en el mismo lugar describen 2 cosas diferentes. Por eso tenemos 4 evangelios. Porque Dios nos quiso describir la persona de Cristo como rey, como siervo, como hombre y como Dios. Y tomó 4 personas para hacerlo. Tomó a Mateo para hablarnos del rey, a Marcos para hablarnos del siervo, a Lucas para hablarnos del hombre perfecto y a Juan para expresarnos que el que estaba en la carne era Dios. No hay contradicciones. Están mirando a la misma persona, pero por el Espíritu Santo en ángulos diferentes. Y cuando miramos la cruz de Cristo, los ángulos son tan diversos, creo yo en mi corazón, quizás más que la diversidad de la creación misma y de las obras de Dios. Levítico nos presenta 5 distintos sacrificios. El primero se llama el sacrificio del holocausto. ¿Qué particularidad tenía ese sacrificio? Es que todo era quemado para Jehová, ¿no? Nada le iba al sacerdote. No había absolutamente nada que él podía tomar de ese sacrificio. Se traía el becerro, el animal, tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto, y se lo ponía sobre el altar, y se quemaba totalmente para Jehová. Era todo de Dios. Cuando miramos a la cruz de Cristo, y miramos a Cristo muriendo, en una forma particular, ese sacrificio era solamente para Jehová, nadie más. Era todo para Él. Uno dice, ¿para qué Cristo murió por Dios? Es imposible que un Dios santo como es pueda justificar a un impío como yo soy. Si no haya un sustituto, alguien que se puso en mi lugar. Eso es lo que llamamos la ofrenda del holocausto. Esa era la primera ofrenda. Dijimos que todas las ofrendas hablan de la misma persona. Se enfocan en la persona de Cristo. Miran hacia Él. Depende de la dirección. Esa ofrenda tenía sangre. Era para expiación. Dios ya había dicho eso en Levítico capítulo 17 y anterior pasajes, desde que empezamos en Génesis, el capítulo 3, cuando Dios vistió a Adán y Eva de pieles. Para poder vestirlo de pieles tuvo que derramar sangre, tuvo que matar a algún animal, tuvo que exponer a la muerte un animal inocente. Cuando estudiamos la cruz de Cristo, uno de los términos que debe brotar en nosotros es la inocencia del Cordero. En la justicia, por así decir, de Cristo. La Biblia, Pedro, cuando describe Él en la cruz, lo dice de esta forma: el justo por los injustos. El sacrificio necesitaba ser sin defecto, sin mancha. Debía ser perfecto. Era examinado en su cabeza, en su interior y en sus pies. Se examinaba, como dijo Dios, tomó a Pablo, un hombre de conocimiento, a Pedro, un hombre de actividad, y a Juan, un apóstol de intimidad. Y examinaron ese cordero, ese animal. Pablo dijo, no conoció pecado, miró la mente, la cabeza del cordero. Pedro miró su actividad, sus pies, dijo, no hizo pecado. Y Juan describe su interior y dice, en él no había pecado. Sin defecto, sin mancha, puro. Eso es lo que necesitamos. Recuerden, hermanos, lo vuelvo a repetir, que cuando el oferente traía su cordero, el sacerdote no examinaba al oferente.
lo que se examinaba era el sustituto, el cordero. El oferente era aceptado por el sacrificio, no por su vida, no por su buena conducta, no por su andar. Tú no eres acepto a Dios por lo que tú eres. Tú eres acepto a Dios por lo que Cristo es. Tú eres recibido en la presencia de Dios por Cristo, no por otro motivo. La sangre de Cristo nos permite entrar a su presencia. Ese era el primer sacrificio. El segundo tenía ausencia de sangre. Era lo que llamamos la ofrenda de la tierra. Era la harina, era el grano que era ofrecido, que representaba la vida perfecta de Cristo por 33 años. El cumplimiento perfecto de la ley, la obediencia de Él que nos trajo la justificación. Era una examinación de su vida. De eso podemos predicar años, mirando la vida de Cristo, como Mateo nos describe, como Marcos. Y cuando estudian los evangelios, es notorio esto, que Mateo nos da la genealogía de un rey. Marcos no da ninguna genealogía. Lucas nos da la genealogía humana de Cristo. Y Juan tampoco nos da ninguna genealogía. ¿Por qué? Bueno, para que vean cómo está inspirada la Escritura. Mateo, hablando del rey, nos da la genealogía real. Descendencia de Abraham y de David. Lucas nos habla acerca de su descendencia terrenal, su padre José, su madre María. Pero Marcos, como no se guardaban las genealogías de un siervo, no importa de dónde vino, ni quién es, ni cómo se llama, es un siervo. Marcos no dice nada en cuanto a su genealogía. Y Dios no tiene genealogía. ¿Por qué es Dios? Porque no tiene principio ni fin. Porque no tenemos comienzo. ¿Dónde empezó? ¿Dónde termina? Es sin principio de días, dice Hebreos 7, y sin fin. Sus huellas no pueden ser conocidas de la eternidad pasada, ni serán a la eternidad futura. No sabemos de dónde empezó, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Le preguntaba el otro día a unos pastores amigos, ¿qué es lo que más turba sus mentes en cuanto a Dios? Pastor Julio me dijo la inmutabilidad. Yo le dije, para mí es la eternidad. ¿Cómo es que Dios nunca tuvo un principio? Que no puedo apuntar hacia un punto donde Él comenzó. Nosotros tenemos todos fechas de nacimiento y pronto tenemos fechas de muerte. Eso lo vamos a tener todos. Principio y fin. Dios, para hacernos entender un poco de esto, puso dos nombres que parece que indican que Él comenzó y termina. Uno se llama el alfa y otro la omega, o el principio y el fin. Dios lo explica de esta manera en Isaías 43, cuando dice, no hubo Dios antes de mí, porque yo soy el primero, ni habrá Dios después de mí, porque yo soy el último. Y parece ser que Dios tuvo principio y fin, pero lo que está diciendo es, no hay nadie fuera de mí. Yo abarco todo, controlo todo. Es incomprensible nuestro Dios. Pero cuando nosotros estudiamos este pasaje de Levítico y llegamos a la tercera ofrenda, que es la que queremos leer esta mañana, fíjense Levítico capítulo 3, venimos desarrollando el 1, el 2. La segunda ofrenda no tiene sangre, porque esa ofrenda no tenía que ver con expiación. Esa ofrenda tenía que ver con Cristo presentándose como agrado ante el Padre con su propia vida. Le digo, hermanos, que si no entendemos eso, nuestras almas no pueden ser expiadas. Se necesitó una vida perfecta para la expiación. Era imposible de otra forma. Ahora, ligeramente voy a leer Levítico capítulo 3, porque no vamos a quedarnos en este pasaje esta mañana, sino que voy a desarrollar el capítulo 7. En el capítulo 7 de Levítico tenemos lo que se llaman las leyes de los sacrificios. Y ahí es como que el autor, Moisés, hace un resumen de esta ley del sacrificio de la ofrenda de paz. Pero noten rápidamente, dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, y estoy leyendo la versión inspirada,
esta mañana, no la otra que se leyó esta mañana. Una broma. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, acá viene la primera diferencia, y esta es única de todas las ofrendas, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Es la primera vez y última vez que aparece que el ofrecimiento podría ser hembra o macho. Todas las demás veces es macho. Todas las demás veces quizás la ofrenda apunta a Cristo en particular. Pero la mayoría de los comentaristas dicen que en esta ofrenda en la cual participan 3 personas. Esto es particular de esta ofrenda, déjenme retroceder. En la del holocausto, la primera, que se consumía todo para Jehová, era todo para Jehová, el sacerdote no podía comer. En la segunda, la del grano, la de harina, podía comer Jehová y el sacerdote. Parte era para Jehová y parte para el sacerdote. Esta tercera ofrenda, que llamamos la ofrenda del sacrificio de paz, en esta participa Jehová, los sacerdotes y el oferente. Tenemos 3 personas participando de una sola ofrenda. ¿Qué significa? Que ¿por qué el Espíritu de Dios puso macho y hembra? Porque esto remonta al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, donde Dios no hace distinción de sexos. Y dice, donde no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y Pedro nos añade esto, que la misma gracia que se nos dio a nosotros, se nos dio a las mujeres. ¿Y por qué esta particularidad del Nuevo Testamento? Porque la mujer no tenía privilegios en el Antiguo Testamento, en el santuario. Una de las oraciones comunes judías ortodoxas era, Dios, te doy gracias que no nací mujer. No por menosprecio a la mujer, sino porque no tenía privilegios en el santuario. Pero en la gracia de Dios, la mujer y el hombre tienen la misma justicia, tienen el mismo amor, tienen la misma gracia, la misma misericordia. Dios no hace diferencia entre hombre y mujer. Es más, le pone un freno a los hombres con el trato de las mujeres. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice que debemos cuidar de honrar a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú tratas mal a tu esposa bíblicamente, y si no la tratas como manda la Escritura, como a vaso más frágil, tus oraciones son estorbadas. O sea que Dios dijo, acá hay un tema, yo voy a hacer que si tú tratas ásperamente a tu mujer durante el día, tus oraciones no van a ser respondidas. Este era un tema en el Nuevo Testamento. La mujer empezó a ser ascendida por la gracia de Dios a la posición de igualdad dentro de la gracia. Esto no tiene nada que ver con los dones. Y acá tenemos que tener cuidado. Los dones que describe Pablo en Efesios capítulo 4, que son para el beneficio de la iglesia, el don pastor maestro, o el don de evangelista, o el don de profeta o apóstol, esos 5 dones dados a la iglesia, gracias, acepto el agua, muchas gracias. Esos 5 dones a la iglesia, en el griego están todos en el masculino. ¿Tienen las mujeres don de enseñanza? Nos reunimos los miércoles, hermanos, y mi esposa le está enseñando a las mujeres. Eso es lo que enseña Tito y lo que enseña Timoteo. Que las mujeres no son llamadas, ¿qué? Pastoras. No existen las pastoras bíblicamente. Mi esposa no es pastora, a pesar de que a veces me trata así en casa y todo lo demás, pero no es pastora. Mi esposa es la esposa del pastor. ¿Dios le dio don en enseñanza? Seguramente que sí. Y trata y busca enseñar a las mujeres, sí. Se prepara mucho mi esposa, eso puedo decir. Muy diligente con eso. No tiene un hueso perezoso en cuanto a la preparación. Eso lo sacó de mí. No, mentira. No. Mauro, apoyate en la iglesia.
acá vemos ese sacrificio, macho y hembra. Es un sentir de que Dios tiene misericordia. Y ha pensado en esto en la ofrenda de paz, ya lo vamos a introducir. Pero fíjense el versículo 2. Ya dijimos esto, debía ser sin defecto, no vamos a volver al tema. Lo ofrecerá delante de Jehová. Recuerden que toda ofrenda siempre tenía una dirección. Ese es un problema, y lo digo así pasada porque me vino a la mente y lo tengo que decir. Pero hoy día en nuestras iglesias, los músicos miran hacia la congregación. En la Escritura, David había instituido 4.000 voces para el coro. Y la Biblia dice que miraban hacia Jehová, no al pueblo. Ellos daban la espalda al pueblo y el rostro a Jehová. El pueblo escuchaba al coro cantar, pero el coro no miraba al pueblo, el coro miraba a Jehová. La ofrenda siempre fue para Jehová. Que otros beneficien de la ofrenda. Cuando tú lo haces como para el Señor, otros participan del beneficio. Dios hace que la bendición de un servicio a Jehová pueda ser bendecido a muchos. Pero cuando tú lo haces mirando a los santos, o cuando tú lo haces en visión a una persona, uno dice, bueno, pues pastor, la Biblia dice que debemos servirnos uno a otro. Sí, pero la Biblia da la dirección de ese servicio. Si yo voy a servir a Augusto esta mañana, lo debo hacer como para el Señor, no para el hombre. Y haciéndolo como para el Señor, Dios recibe lo que llamamos la grosura del sacrificio, que está aquí mencionado en Levítico capítulo 3, que siempre era de Jehová. El hombre no podía participar de ese aspecto del sacrificio. Dice, la grosura siempre será de Jehová. O la mejor parte del animal, siempre para Jehová. Siempre para Jehová. ¿Qué es? Siempre la gloria le pertenece a nuestro Dios. El momento que queremos robar un poquito de eso, tomarnos un poco de atribución, decir, bueno, mi estudio, mi conocimiento, mi preparación, cuidado. Es todo de Jehová siempre. Y más la gloria. Cuando Satanás quiso robar un poco de eso, quiso tener un poco de esa gloria, la cual Dios dijo en Isaías 42:8, no daré mi gloria a nadie. A nadie. Dios es celoso de su gloria. Porque a Él todo le pertenece, desde principio a fin. Siempre es de Jehová, recuerden eso. Siempre es a Él, siempre es de Él. Y siempre es para Él. El famoso triángulo, no me canso de decirlo, Romanos 11:36. Comienza con arriba. Si tienen una imagen del triángulo, es de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Siempre. De Él, por Él, y para Él. Si te levantaste esta mañana, es de Él. Si viniste a la iglesia, es por Él. Y tus voces debían ser, ¿qué? Para Él. Siempre es así. Todo lo que tú hagas es de Él. Siempre. Es la vida que Él te da. Y siempre que lo puedes hacer es por Él. Y siempre debes tener esa dirección para Él. Siempre debes cerrar en el triángulo. Siempre debe ser Dios. Continuamente. Fíjense el versículo 2. Vamos un poco lento. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Eso era transferencia de iniquidad, como ya estudiamos. Degollará la puerta del tabernáculo de reunión. Yo, hace unos días atrás, estaba tirando la pelota a nuestra Darita. Algunos lo conocen, es un caniche. Y estaba en el patio tirando la pelota, que le gusta eso siempre, y se lo estaba tirando. Y le tiré una de las veces y quiso correr a buscarla y se chocó con la cabeza contra el árbol. Mal, pegó un grito. Y después no podía caminar. Yo fui corriendo, la agarré, la levanté en mis brazos y me agarró un temor terrible. Y enseguida le dije a Lisa, llama al veterinario. Y bueno, se iba mejorando, no la podía apoyar porque se caía, se desbalanceaba. Yo no pienso, hermanos, en tomar un cuchillo y cortarle la cabeza a Darita. Como uno no podría hacerlo con su
gatito onda. No le cruza la mente poder hacer algo así. El sustituto, ese animal inocente que yo traía al templo, primero ponía mis manos sobre su cabeza como diciendo, mis pecados son sobre ti. Pero después tomaba el cuchillo de Aarón y tenía que, mientras el animal me miraba a los ojos, cortar el cuello, degollar el animal. El homicida del sustituto fui yo. La Biblia dice, vosotros crucificasteis y matasteis al autor de la vida. Yo y tú no estuvimos hace 2000 años atrás en el Calvario, pero en presencia, por así decir, virtual, nosotros somos culpables de su muerte. Nosotros, como transferimos nuestros pecados sobre Él, Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y luego nosotros fuimos su homicida. Por eso es tan grande la misericordia de Jehová de perdonar, porque no solamente nuestros pecados, sino el pecado de homicidio, se nos culpó de ser culpables de haber matado al Hijo de Dios. Terrible situación. Eso lo dice el versículo 2. Degollará la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Jehová. Fíjense versículo 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Eso es un principio a través del Antiguo Testamento. ¿Y qué se nos dice de esto? En 1 Samuel capítulo 2, los hijos de Eli metían mano a esta ofrenda. Le decían a los sacerdotes, para, no quemes la grosura. Después lo pueden leer, el versículo 25 en adelante. Y le dice, el pecado de los hijos de Eli era grande en extremo, porque tomaban lo que solamente le pertenecía a Jehová y lo querían tomar para ellos. Y hacían un menosprecio terrible a las ofrendas de Jehová. ¿Y qué hacía Eli? Le decía a los hijos, esto no está bien, se están portando más o menos, Mira que esto no está bien. ¿Saben lo que Dios dijo? Dios le dijo a Eli, has honrado a tus hijos más que a mí, porque eso es mío, solamente mío, la grosura. Y tus hijos no permitían que el sacerdote lo queme para Jehová. Tomaban de eso y lo robaban. Nuestras iglesias están llenos de hombres y mujeres que roban la grosura que es solo de Jehová. Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? Es tan extenso este tema. Le estaba diciendo a mi esposa esta semana, no sé qué dirección ir. Esta semana estaba como abrumado. Es tan extenso que no puedo decir esta mañana lo que representa toda esta ofrenda. Voy a hacer un resumen rapidísimo, superficial, pero simplemente para decirles que cuando uno hace un estudio más exhaustivo de esta ofrenda, especialmente la ofrenda de paz, y la palabra misma utilizada en el hebreo para paz, se extiende en tantas direcciones que es incomprensible hacer un estudio desarrollado en 40, 50 minutos como hacemos esta mañana. Vayamos a Levítico capítulo 7. Y quiero que noten algo de esto. Levítico capítulo 7, versículo 11. Dice así, esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová.
tienen ahí, Levítico 7:11. Había 3 maneras en que esto, déjenme decirles esto, para poder entender. La ofrenda del holocausto era para expiación. El sacrificio de paz, esta otra ofrenda, era el efecto de la expiación. En ningún momento dice la Biblia que la ofrenda de paz era para expiar. Lo que la ofrenda de paz hacía es recordaba la expiación y agradecía a Dios por esta ofrenda totalmente quemada a Él, que produjo mi expiación. Esto es lo que era la ofrenda de paz. Era la ofrenda comúnmente llamada la ofrenda de comunión. Porque eso está en la idea dentro de la palabra paz. Fíjense capítulo 7, versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias. Acá está el tema. Cuando el oferente traía el animal, el cordero, vamos a decir el cordero, y lo presentaba delante de Aarón, lo hacía con un motivo primeramente, para expresar acción de gracias. O sea, estaba lleno de gratitud. No estaba, escuchen hermanos, no estaba culpándose en conciencia de pecado. Esta ofrenda no tenía que ver con el pecado. Esta ofrenda tenía que ver con la gratitud de lo que Dios hizo con su pecado, que es diferente. Esta ofrenda era la que hacía que él esté en paz con su Dios y que pueda estar en comunión con Él. Esto es lo que esta ofrenda representaba. El segundo motivo, fíjense, voy a saltearme, versículo 16. ¿Por qué se ofrecía? Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario. Escuchen, cuando yo venía con esta ofrenda de paz, podía ser por 3 motivos. El primero era acción de gracias, el segundo un voto cumplido, o el tercero simplemente un acto voluntario. Yo dije que siempre apunta a Cristo. Lili, ¿usted no tiene un pedazo de pan acá? Me gusta a veces usar esta ilustración, y perdón que no se lo pedí antes, pero estoy con hambre. No, una broma. No. Vayan en sus Biblias a 1 Corintios, el capítulo 11, un momento. 1 Corintios, el capítulo 11. Esto está tan entreverado en las Escrituras y tan hilado, tan fino, que no... Ojalá pudiese remarcar esta mañana en peso pesado. Acción de gracias. La Iglesia Católica utiliza esto en su iglesia y lo tiene un nombre. Se llama, ¿qué? ¿Alguien sabe? La Eucaristía. Si han oído ese nombre, es una palabra griega del Nuevo Testamento. La palabra Eucaristía es la palabra gracias. En Estados Unidos festejan un día de gratitud. No se come un pavo y comen todos juntos. Y eso se llama el día de gracia. O el día de gratitud. Donde recuerdan todo el año. Dios dijo a Israel que 3 veces al año debían venir al templo, traer sus ofrendas y comer delante de Jehová en gratitud por todo lo que le había hecho. Eso se hacía 3 veces al año. Pero Cristo tomó el pan, dice la Escritura. Fíjense, 1 Corintios 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y qué es lo siguiente que hace? Habiendo dado Eucaristía. Sí, esa es la palabra griega. Habiendo dado gracias. Escuchen, aquí está el pan. Cristo dijo, este soy yo. ¿Qué hizo Cristo? Gracias, Padre, por haber dado tu Hijo. Antes que salga de tu boca, salió de su boca la gratitud. Él dijo, gracias Dios por haber dado mi cuerpo en sacrificio para ellos. Habiendo dado gracias, lo partió.
Por eso que antes de comer, ¿qué hacemos? Damos gracias. Le damos gracias porque 1 Timoteo 4 dice que los alimentos son bendecidos por dos cosas. La palabra de Dios y la oración del creyente. O sea que los alimentos ya han sido bendecidos. Pero cuando nosotros nos sentamos a la mesa, damos gracias a Dios por lo que Él nos proveyó. No somos de aquellos que dicen, esto es el fuerza de mi mano, esto lo hice con mi trabajo, esto lo hice con mi salud, esto es mi brazo. Dios le dijo, cuando entres a la tierra y poseas la tierra, de Deuteronomio capítulo 8, no digas en tu corazón, esto lo tengo yo por mi mano, porque Jehová tu Dios te da la fuerza para obtener todas estas cosas. No lo digas así en tu corazón. El espíritu o la acción de gratitud nace del sacrificio de paz. Ahora, para que entiendan el hilo tan fuerte de esto, vuelvan en su vida a Romanos el capítulo 1. Romanos el capítulo 1. He hecho mención de esto otras veces, pero quiero impresionar esta frase. ¿Por qué? Porque la ofrenda al sacrificio se hacía acción de gracias, pero estoy pensando en Cristo, no en ustedes, esta mañana. Cristo estaba en la muerte de su amigo Lázaro y había llegado hasta ahí, había llorado, había visto a Marta, María, y cuando vio a María, las dos dijeron lo mismo. Siempre me impacta eso. Marta vino y dijo, si hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Y dijo el Señor, ¿dónde está? Y ella estaba de pie. Pero después alguien fue corriendo y le dijo, el maestro te llama. Le hablaron al oído a María. María vino corriendo. Y llegó, pero en vez de quedarse de pie, se postró a los pies de Cristo y le dijo, si hubieras estado aquí, esto no hubiese pasado. Y Jesús le habló diferente a María que le habló a Marta. Jesús le dijo a Marta, ¿dónde está? A María, perdón, ¿dónde está? Y se conmovió en su espíritu. No pasó con Marta, sí pasó con María. Marta no estaba afligida, María estaba afligida. Y Jesús dice que se afligió, conmovió el espíritu. Y cuando ella se levantó para ir, la Biblia dice, Jesús lloró. Y uno dice, tiene poder para cambiar este fúnebre en vida, en fiesta, esta tristeza en gozo. ¿Por qué está llorando el Señor? Porque su espíritu se une al nuestro y en toda aflicción de ellos se afligió con ellos. Él llora con los que lloran y se goza con los que se gozan. A pesar de que tiene el brazo omnipotente para cambiar la situación, su espíritu se une al mío y sufre conmigo lo mismo. Y lloró como si fuese una situación desesperante. Pero cuando llegó a la tumba, dice que levantó los ojos al cielo y dijo, ¿qué clase? Te doy gracias, Padre. ¿Cómo encontró ocasión para agradecer en un fúnebre? Cristo encontró motivo de gratitud en la muerte de su amigo. Miró al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. No lo digo por mí, sino por ellos. Yo sé que siempre me oyes. Y te doy gracias que siempre me oyes. ¿Por qué oró? ¿Por qué dijo lo que dijo? Porque él no hacía nada fuera del poder y la voluntad del Padre. Y entonces dijo, Lázaro, sal fuera. Sé que lo gritó. Pidió que removiesen las piedras. Y después lo gritó. Y sabemos lo que es el fin de la historia. Cada vez que vemos a Cristo en su ministerio, tomó el pan, lo primero que hizo es, dio gracias. Y después lo partió. Y cuando llegamos al Calvario, queridos hermanos, y se está poniendo el Cordero en la cruz, ya se había agradecido a Dios por eso. ¿Quién agradeció de estar colgado en un madero? Sino el mismo que se colgó allí, que fue Cristo. Él ofreció a su Padre acción de gracias. Dijo, gracias por este pan que has dado al mundo. El sacrificio de paz demanda acción de gracias. Y Romanos del hombre impío, ¿qué dice?
Fíjense Romanos 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué no hay gratitud? Porque no tienen paz. La paz tiene como primer fruto la gratitud. Un creyente lleno de paz es un creyente lleno de gratitud. Está agradecido, primeramente porque hay una paz inmutable que se llama la paz con Dios. ¿Ya tienes paz con Dios? Debes estar lleno de gratitud. Escúcheme esta mañana. Cada segundo mueren 2 personas. Esta mañana ya ha habido personas que han introducido al infierno. En esta hora que nosotros hemos estado aquí, 2 personas por segundo mueren. Por segundo. ¿Cuántos han ido a la eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Romanos 1 nos dice, Isaías dice de esta forma, no hay paz, dice Jehová, para el impío. No hay paz. O hablan paz de su boca. Ellos dicen que son pacíficos. Cristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo da una paz circunstancial. Se basa en que todo esté bien, que tenga salud, que tenga trabajo, que tenga mis hijos en orden, que todo esté tranquilito. Eso es la paz del mundo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Cristo dijo, la paz que yo doy es fuera de las circunstancias. Se te está hundiendo el barco, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin salud y estás lleno de paz. Incomprensible. Eso es Filipenses capítulo 4. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no se entiende por la mente, guardará vuestros corazones. Uno mira a un creyente que está pasando terribles circunstancias. No sé qué número es, pero lo cantamos. Lo tenemos acá. Está bien con mi alma, está bien. Conocen la historia de ese himno. El hombre perdió todo en un incendio. Entonces agarró, tomó a su esposa y sus 4 hijas y la mandó en un barco para Londres. Él vivía en Estados Unidos. Y cuando iban viajando en el barco, se hundió el barco. Y murieron todas las hijas. Y escribió un telegrama a su esposa cuando llegó a Londres. Salvada sola. Él se subió a un barco y se fue para Londres. Perdido todos sus comercios. Ahora perdió sus hijas. Y cuando estaba llegando al punto donde se hundió el barco, se fue al sótano del barco y escribió este himno. Está bien, con mi alma está bien. Perfecta paz. Tú guardarás en perfecta paz. Acción de gracias en medio de la turbación, en medio de la tribulación. ¿Cómo puede ser? Se llama ofrenda de paz. La paz de Dios, la paz con Dios, la paz desde el trono continuamente. ¿Han estudiado esto, queridos hermanos? No me da tiempo ni para empezar a desarrollar esto esta mañana. Por ahí tomamos el domingo que viene. No estoy apurado. Déjenme decirles esto para terminar esta mañana. Hay 2 aspectos de la paz de Dios que son continuas, eternas, inmutables. Déjenme decirle cuáles son. Ahí en Romanos, miren en el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, versículo 7. Esto aparece en todas las epístolas de Pablo, la epístola de Juan y la epístola de Pedro. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. No es una petición ni algo que tienes que pedir. Es algo que desciende naturalmente de Dios como la vida que te da. Esto lo dice Pablo a todas sus epístolas. Pedro lo agrega. Timoteo lo dice. Vemos una y otra vez. Y es esto. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es algo que comparten continuamente a la iglesia sin que se los pida.
esa gracia y esa paz en ese orden. No puede haber paz sin gracia. Siempre que hay gracia, hay paz. ¿Qué es la paz de Dios? La ausencia de guerra. El término de toda contención. Lo que llamamos, se terminó la contienda. Hay reconciliación. No tienes más que temer. Cada vez que Cristo pisaba una puerta y entraba a ver a sus discípulos, le decía, paz a vosotros. ¿Me tienen miedo? No me tengan miedo. No hay contención, no hay guerra, hay ausencia de toda guerra. Se terminó con el sacrificio de paz. Ustedes tienen la paz continua, eterna de Dios. Esa es la paz de como fuente. Y luego tenemos la paz de Romanos 5. La paz que consiguió Cristo por su cruz. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es, yo ya puedo pararme delante de este ser y no temer. Él no está enojado conmigo. Él no está en guerra conmigo. Dios fue mi peor enemigo. Y yo fui su peor enemigo. Y de repente en su gracia me escogió, me salvó, me redimió, me tuvo misericordia. Ahora Dios es por mí, no es contra mí. Ahora ves cada vez que aparece en escena como Cristo los discípulos. Primero que dices, paz. Paz. Ausencia de contención. Ausencia. Entre tú y vos, entre tú y yo no hay nada que estorbe. Tus iniquidades han sido quitadas. No hay nada que estorbe. Pero hace falta una dote más fuerte. No hay esta paz desde el trono y la con Dios son inmutables, incambiables, se basan en su persona y su obra. Su persona continuamente infunde paz a la iglesia. Y su obra en Cristo hizo que se establezca una unión con Dios irrompible. Se llama la paz con Dios. El creyente que entiende eso, entiende que eso es inmutable y cambiable por los siglos de los siglos. Pero a veces en una circunstancia difícil no alcanza. Por eso es que nos tienen que dar morfina cuando hay mucho dolor. Porque la morfina que Dios puso en el cuerpo, que yo puedo apoyar mi brazo acá en el púlpito y no me duele. ¿Cómo es que se llama ese líquido que va en el cuerpo? Ustedes son enfermeras. Que está en el cuerpo, que no permite que tenga dolor, que es casi como la morfina. No me acuerdo el nombre ahora, pero después lo pueden buscar. Ese líquido está continuamente permitiendo que nuestros nervios no comuniquen el dolor. Pero después hay circunstancias donde es una situación extrema. Necesitamos medicación. Necesitamos morfina para calmar el dolor. Eso es Filipenses capítulo 4. Ese Filipenses capítulo 4, vayan en un momento, con esto termino y seguimos la semana que viene, pero fíjense Filipenses capítulo 4. Quiero que noten la asociación entre la ofrenda de paz que comenzaba con acción de gracias y la paz que nos da esa ofrenda. Fíjense Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. No sé cuál es tu afán esta mañana. No sé si tenés alguna preocupación esta mañana. Algunos están luchando con el tema quizás de no tienen lo suficiente o no hay trabajo. O algunos quizás no hay salud. ¿Qué dice la Biblia? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y agrega una palabrita acá, el Espíritu Santo, con acción de gracias. Primer fruto de la paz. Y que siga la acción de gracias. Y la paz. ¿Ve qué ligado que está? La acción de gracias no solo nace de un corazón lleno de paz, sino que le agrega paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saben que uno mira a un creyente que está pasando por los peores momentos de la vida. Lo ilustro siempre con Jesús en el barco. Los discípulos estaban preocupados por su vida y el barco se estaba hundiendo y era una noche tormentosa y él estaba durmiendo, dice la Biblia.
Y ellos estaban meta a sacar el agua al barco. Y en un momento vinieron a él y lo despertaron. Señor, si no te da cuidado que perecemos. Y se paró y dijo, paz. Y se calmó. ¿Saben dónde estaba todo el control de esa circunstancia? En la mera palabra de Cristo. Si Él habla, es suficiente. Él con solo hablar trae paz al corazón. No necesitas más que oír su voz. No hay trabajo, no hay salud, y oyes su voz. Termino, miren conmigo este pasaje. Salmo 85. Un solo versículo. Un solo versículo. Esta ofrenda de paz. No introducimos a Cristo todavía en la ofrenda. Salmo 85. Versículo 8. Escúchenlo. Esto es lo que venimos diciendo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Oh, tremendo. Hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Uno encuentra que gente, ay, estoy desesperado, no se le espera, ya tengo algo, todo me va mal, todo me va mal. Parece que Jehová no habló al corazón de ese creyente. No habló. Se vuelve loco. Yo he encontrado creyentes, parece que el nervio, están llenos de nervios y el nervio está nervioso. Es impresionante, uno lo ve. Hacen, como decimos en inglés, ellos hacen el café nervioso. Tenía unos años atrás, no puedo mencionar dónde, pero madre mía, él venía a casa y estaba la bola de nervios. Y una pregunta tras otra, no sé qué hacer. Y yo decía, ¿te arrodillaste para orar? No te olvides que mucha paz tienen los que aman tu ley. El que piensa mucho en Dios, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Piensas en Dios? Y después Filipenses 4, te arrodillaste para orar porque la Biblia dice que la paz de Dios guardará tu corazón. No estás en la ley, no estás pensando en Dios, no estás orando. Por eso no hay paz. Pero acá dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Bueno, espero que no sea tu causa. Que seas un creyente donde se ve el sacrificio de paz. Que la primera manifestación de eso es un creyente agradecido, siempre, en todo y por todo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos has concedido, por poder participar juntos. También gracias por la hospitalidad de Lili. Gracias por los que han podido venir. Gracias por Luis y Mónica que nos visitan. Bendice nuestro tiempo juntos esta mañana. Pedimos, Señor, que nos bendigas durante este día y la semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.